Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? ¿Se alcanzaron a escuchar la historia? Sí me están escuchando, ya me están asustando, todos están calladitos. Sí, profe. Sí. Muy buena, una reflexión muy bonita. ¿Qué significaba ese caso? ¿Qué era lo que le llamaban caso, como lo que él arrastraba? ¿Qué podría ser? Yo digo que es como la guía que él tuvo. Claro, claro, al final fue su guía, ¿cierto? Fue eso que le permitió antes desarrollar las cosas, pero al principio sí era una guía o al principio ¿qué era? Al principio no era como un juego, como un juguete que él utilizaba. Era algo que arrastraba, ¿cierto? Parecía como una olla, pero Sí. ¿le beneficiaba o le traía dificultades? Le traía dificultades porque Le trae dificultades. le aturdía el ruido. Le aturdía y los demás lo veían como raro, ¿cierto? Pues como que que con eso ahí arrastrando.
y era como un Sí. estorbo realmente como para la gente y todo eso. ¿Alguien quiere decir algo más sobre la historia? ¿En qué se parece eso que llevaba el niño de pronto a las dificultades que podría tener un niño o una niña en la escuela? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué puede ser algo que un niño o una niña arrastra en la escuela y que se le convierte en una dificultad? Profe, el trato de pronto con los compañeritos. Excelente, el trato de los compañeritos. ¿Qué otra cosa creen ustedes que podría ser una dificultad? Miren que Lorenzo no podía estar en la escuela, ¿cierto? Era como, ni siquiera podía tirarse por un lisadero, ¿cierto? Siempre era como un obstáculo, era como algo que lo Sí, una distanciaba. dificultad que tenía para poderse desempeñar como él quería. Ujú. ¿Qué otra cosa puede dificultar que un niño o que una niña llegue a la escuela o que esté en la escuela? ¿Qué creen ustedes? Profe, de pronto, no sé, de pronto pienso que no se nos quiere encaminar de pronto a todo lo que ustedes están haciendo en estos momentos para que ellos tengan una educación digna. Pero más que pensar en eso, pensemos en qué hace que una persona no llegue a la escuela. Más bien, desde ahí. Ujú. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? O todos podrían llegar a la escuela. También, ¿cierto? También puede ser. Mm, que no sé cómo explicarle, no sé, lo que tengo en estos momentos como Palabras, en o un mente. ejemplo, tranquila, un ejemplo con sus palabras puede ser. Mm, no sé, yo pienso que de pronto cosas que le ha tocado, no a uno directamente, gracias a Dios, pero sí de pronto a sus alrededores. No sé, niños que no tienen buenos padres y no sé, no se interesan mucho. Antes, O que tengan dificultad en cuestiones de comida, de no sé, como esa parte. Problemas familiares. entonces, mira, tenemos varios elementos ya que hemos nombrado, ¿cierto? Puede ser la relación con los otros, que para algunos es más difícil que otros, ¿cierto? Puede Sí, ser, señora. por ejemplo, esas dificultades económicas o de comida o de alimento que no tienen, entonces, pues primero lo primero, ¿cierto? O puede ser que a la familia no le parezca que es muy importante, entonces, pues mejor no. Y en qué casos, por ejemplo, yo reconozco eso que está diciendo usted, en los casos, por ejemplo, a veces en la escuela rural, ¿cierto? A veces muchos papás dicen, no, necesitamos que primero trabaje el Es, mayor de la casa, ¿cierto? No, sí, ha pasado, sí, 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 conozco un caso así en mi familia. Sí, eso. Esa personita nunca tuvo la oportunidad de ir por eso. Al papá, digamos, falleció su padre cuando ellos estaban muy pequeños, entonces la mamá le pareció más fácil y más factible dejarlos ayudando en el campo, porque ellos sí eran de un campo, entonces que no, que ya no había quien los llevara hasta el colegio, que entonces que era más fácil que ayudara a ararlo de la tierra, porque ellos tenían donde sembraban y eso, entonces realmente prácticamente se quedaron nulos, si acaso aprendieron a escribir el nombre. claro, pero tuvieron otros aprendizajes, ¿cierto? Porque no solo se aprende pues en la escuela. Ok, Pero eso es fundamental, profe. O sea, eso es, pues, realmente sí aprendieron muchas cosas, pero verles hay veces la ignorancia total que viven de ciertas cosas que uno de pronto en el colegio tiene más oportunidades de vivir, sí es muy triste. Sí es muy triste porque yo soy una de las que opino que pesar que él no tuvo la oportunidad de ir, incluso en la cuestión de expresarse, de cosas tan básicas como escribir ciertas cosas, de confundir hasta números. O sea, es triste. O sea, para mí es muy triste, siendo que hace parte de en estos momentos un vínculo de mi familia. Para mí es muy triste. sí es verdad. No sé ustedes qué experiencia tienen, pero por ejemplo, en la historia de mi mamá y en la historia de mi familia, yo soy de Manizales y a pesar de que era una familia que vivía en la ciudad,
En mi casa solamente estudiaron, son 7 hermanos, los hermanos pues de mi mamá, y solamente son 4 hombres y 3 mujeres. Y resulta que solamente los 3 hombres, no, 4 mujeres y 3 hombres. Los 3 hombres, digamos que eran como los que más los impulsaban a estudiar, ¿cierto? No sé si ustedes tuvieron una experiencia similar con sus abuelos, con sus mamás o ustedes mismas. Y cuando llegó el momento de la universidad, a pesar de que la familia de mi mamá tenía buenas condiciones económicas y podían darles la universidad, y en ese momento la universidad era pública totalmente para el que quisiera, los cupos que sin ni siquiera examen de admisión, el que quisiera entrar podía entrar a la universidad, pero por ejemplo se decía que las mujeres si entraban a la universidad se prostituían, entonces que era mejor que no, ¿cierto? Que era mejor que solamente los hombres, que eso era de hombres y que los hombres eran los que tenían que ir, que las mujeres tenían que estar en la casa. Entonces eso puso otro obstáculo más. Entonces, por ejemplo, de las 4 mujeres, solo mi mamá terminó la secundaria, que es la menor. Las mayores se encargaban de cuidar a los otros hermanos. A los otros hermanitos. Eso es cierto. Y es una historia que seguramente no solo le pasó a mi mamá, que también seguramente por esa época le pasó a muchos. Y no estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando de una generación, solamente de una Sí, generación, señora. ¿cierto? Bueno, entonces con eso quería empezar precisamente porque eh, digamos que la educación no solamente se da porque exista el derecho, exista la escuela, también es una relación que tenemos cultural, es una relación que tenemos como sociedad y que en la medida en que va pasando el tiempo y la experiencia de las generaciones va adquiriendo otras valoraciones. Entonces les quiero presentar hoy con esa idea de lo que estuvimos hablando, cuéntenme si lo ven viendo la pantalla que pongo. Les quiero presentar desde dónde se habla desde educación, ¿cierto? Digamos, para que podamos entender un poco de dónde viene. La educación es un derecho humano fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Que es una condición para que el ser humano se desarrolle plenamente, para que cumpla sus sueños, para que tenga la capacidad de ser autónomo y de sobrevivir, digamos, en el mundo. Katerina Tomaszewski fue una consultora extranjera que en el 2004 vino a ver cómo estaba el derecho a la educación en Colombia. Hizo todo un estudio de todas las regiones del país y en todo ese estudio tuvo una conclusión que la puse por aquí, dice, un niño sin educación es un niño sin futuro. Si Colombia no invierte en su futuro, no tiene futuro. Suena como todo obvio, pero realmente no es tan obvio porque resulta que en ese momento, ¿qué se veía? Pues que, digamos, el rubro que se pone o la cantidad de dinero que se invierte en la educación ha venido Es subiendo año suficiente. tras año, en cada época de gobierno. Yo como funcionaria pública, por ejemplo, puedo tener mi propia opinión, pero como maestra, mi deber es acompañar las preguntas de cada persona, independientemente de lo que crea, digamos, desde su construcción de quién debe estar gobernando. Así sea el que esté gobernando, ¿cierto? Que esa es una decisión de cada persona, lo importante es que pensemos en qué decisiones se están tomando, en qué se está invirtiendo más, en qué se está invirtiendo menos y que pensemos alrededor de eso, que podemos reflexionar. Entonces, esa reflexión inicial de la que hablábamos con Lorenzo, por ejemplo, es que no todos, digamos, todas las personas acceden a educación, no acceden a la escuela por diferentes obstáculos que tienen, diferentes pesos que cargamos, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, una necesidad educativa especial, puede ser, por ejemplo, una persona que sea sorda o una persona que sea ciega o una persona que no tenga, que viva muy lejos de la escuela o una persona, como lo decía ahorita, la tía de Jesús, ¿me recuerda su nombre, porfa? Natalia. Natalia, como lo decía Natalia Sí, ahorita, sí. eh, que pueda tener, que de pronto estén los intereses desde otro lugar y que la misma familia de pronto no lo reconozca o que sea esa relación con los otros, como lo decía Jenny. ¿Por qué es importante hablar de educación? ¿Qué piensan ustedes? Doña Amparo, el papá de Miguel, que no recuerdo el nombre. ¿Me lo recuerdan, por favor? Estarán por ahí. ¿Sí me están escuchando? Papá de Miguel Yo Ángel. sí lo escucho bien. Ah, bueno.
Sí, sí, se escucha. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué es importante hablar de educación? Doña Amparo, no le estamos escuchando. Creo que tiene que activar el micrófono otra vez. Eso, ahora sí. Ahí. Ujú. Profe, la educación no solamente es ir a la escuela, porque la educación siempre va desde el hogar. Es la principal educación. Es verdad. Miren, lo que dice doña Amparo es muy importante porque pensar en uno donde aprende es ampliar el horizonte, ¿cierto? Uno aprende de la escuela, pero también aprende, por ejemplo, en el barrio, aprende, por supuesto, en la familia, que es el primer lugar, como dice doña Amparo, donde se aprende sobre todo el ejemplo de los demás, ¿cierto? Lo que uno ve, cómo hacen, cómo hablan los adultos, cómo se toman las Sí, decisiones. profe. Imagínese, profe, que mi papá, por ejemplo, va a cumplir 90 años y mi papá es una persona muy abierta a todo y él se va condicionando a todas las eras. Si usted viera cómo él se la pasa, bueno, con los nietos y los bisnietos y los consejos que le dan, ellos quedan aterrados. Es que, abuelo, sí, con todos los años que usted tiene, que la gente es como tan recatada, como tan achapada a las antiguas y todas las cosas. Él es un hombre muy abierto y ellos son felices con él tratando todos los temas que ellos quieren. Y dice, no, es que una persona debe de, a cada era, irse acoplando a las eras, no quedarse atrás, sino siempre estar como pendiente de todo lo que está pasando. Asimismo, el ser humano debe de ir también evolucionando. ¿Y usted por qué cree que él tiene esa confianza en él mismo que le permite seguir aprendiendo? Porque se tiene confianza él mismo. Mm. Para mí, él se tiene confianza él mismo y él lee mucho y entonces él se va instruyendo en todo lo que va avanzando las eras. Miren, y resulta que lo que dice doña Amparo de la lectura no es solamente el texto, pues el libro que uno coge y va leyendo, no, leer es, por ejemplo, entender qué está pasando, mirar el gesto de Sí, decir, ah, es que está como enojada, como que esa agudeza que vamos cogiendo las personas. sí, señora. Ujú. Bueno, digamos entonces por acá, muchas gracias, doña Amparo. De nada, profe. Vea, estaba hablando yo ya en señas. La educación tiene un fin social, un fin cultural y un fin político también. ¿Por qué? Porque resulta que la educación es necesaria para poderse desarrollar uno mismo, sus propias ideas, sus propias formas de pensar y poder tomar decisiones por uno mismo. También se articula a la participación en proyectos culturales y sociales colectivos. Si uno no tiene educación, digamos que no tiene la posibilidad de seguir construyendo sus sueños, no solamente para uno, sino con los demás. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando vivía en Manizales y en el tiempo que me tocó la infancia y la juventud, no habían unidades todavía, pues o muy pocas. Unidades de esas que dicen ahora pues comunidad cerrada o conjunto cerrado, habían muy pocos y lo que había era un barrio con una junta de acción comunal, que todavía hay, ¿cierto? Y uno conocía más a los vecinos y yo me la pasaba realmente en la calle, patinando, montando bicicleta y todo el mundo me conocía y todo el mundo me cuidaba. Y esto ha ido cambiando, ¿cierto? Ha ido cambiando. Hay lugares y barrios donde siguen estando, pero digamos que es muy importante que se mantengan esos proyectos culturales, esos proyectos colectivos, como por ejemplo los del barrio, cuidar, por ejemplo, los espacios, pensar en los niños, pensar en, por ejemplo, que tengan las condiciones de parques y lugares recreativos sanos para que puedan estar tranquilos. Y otra condición de la educación es que pueda desarrollar los otros derechos humanos. Y les voy a poner un ejemplo. Una persona o digamos una familia que no tenga la posibilidad, por ejemplo, de leer, ya estoy hablando ahora sí de textos, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, no puede acceder al derecho a la salud o tiene algún inconveniente o le dicen que no, que usted no aparece en el sistema o que a usted no lo podemos atender o que usted no ha pagado y por eso no lo podemos atender y no tiene ni siquiera la posibilidad de leer dónde dice eso o cuáles son sus derechos o cómo atenderlo o cómo escribir, por ejemplo, una carta para solicitar la exigibilidad de ellos, tendría que buscar ayuda. Hay muchas personas, por ejemplo, que sin saber escribir su nombre tienen obstáculos para su vida cotidiana.
o para leer, por ejemplo, la información o cuánto le están cobrando. Esto, por ejemplo, a pesar de que estoy hablando de cosas muy concretas, se puede llevar a espacios mucho más amplios, como por ejemplo derechos humanos como la posibilidad de tomar decisiones, como la posibilidad, por ejemplo, de seguir su camino con la educación y cumplir otros sueños como profesional y como ser humano. Se quedaría corto. Así que el derecho a la educación tiene no solamente la posibilidad de desarrollar la educación, sino de desarrollar los otros derechos que están articulados con él. Por eso es pues, de los derechos, no más importante, pero sí, digamos, el que permite el desarrollo de los demás. En nuestra Constitución Política de 1991 dice en el artículo 67 que el derecho a la educación es un derecho fundamental, público. ¿Esto qué quiere decir público? Pues que no debería ser cobrado ni que tenga ninguna condición para acceder. ¿Público qué quiere decir? Que es de todos, ¿cierto? Una cosa es lo privado que es de alguien particular y otra cosa es lo público que es de todos. Como por ejemplo, uno que llama público, ¿a qué llama público? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es público, por ejemplo, en la calle? Que es para todos, pues Por que ejemplo, Las calles son públicas, mm, los colegios son públicos, unos otros son privados, los parques son públicos, las bibliotecas son públicas. que todos pueden entrar, ¿cierto? Que no puede haber... Sí, sí. todos pueden entrar, sí. Así debe ser el derecho a la educación, pero además que con ese derecho se acceda al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a otros valores y bienes de la cultura. Cada persona que llega nueva al mundo es como si la acogiéramos y la acompañáramos para que le mostremos todo lo que la humanidad ha construido hasta ahora. Todo. Desde el principio hasta hoy, qué cosas hemos aprendido, qué errores hemos cometido para que no se repitan. Por eso también está la historia, qué hemos entendido sobre la gravedad. Si no, estaríamos, por ejemplo, pensando todavía que la Tierra, eh, que todos los planetas giran alrededor de la Tierra, por ejemplo, como se pensaba antes. Si no fuera por la educación y por la ciencia que se ha desarrollado, no sabríamos, por ejemplo, que existe un sistema solar y que estamos con otros planetas y que se hacen otras investigaciones. Eso sabemos hasta ahora, pero las personas que llegan, que son sus niños, sus niñas, están llegando para que los acompañemos y les demos todo ese conocimiento, los acompañemos a pensar y a reconocer qué tenemos para que ellos sigan de ahora en más conociendo el resto o contradiciendo y diciendo, mentiras, la Tierra es plana. No sabe, pues yo la verdad, sé hasta ahora lo que la ciencia dice, pero no podría en este momento, digamos, comprobarlo o tenerlo a ciencia cierta. Podría hablar de otros, podría hablar de lecturas, de libros, de lo que dice la NASA, pero que yo sepa, que lo haya visto y que lo haya comprobado, tendría que estudiar también astronomía y todo esto para saber. Bueno, resulta que el derecho a la educación, así como el caso de Lorenzo, necesita unas condiciones. Que la matrícula no se cobre, ¿cierto? Que no sé si a ustedes les tocó, pero a mí me tocó, por ejemplo, que cobraban un poquitico es que para los gastos, pero esos gastos los tenía que poner el Estado con los mismos dineros que nosotros pagamos. Entonces eso se eliminó. Y eso fue una lucha también de derechos, porque antes se cobraba. Los uniformes, que si los uniformes se van a exigir, imagínense pues lo que dice, les estoy hablando de la ley, les estoy hablando de la ley del derecho a la educación, no solamente pues como lo que pienso yo. El derecho a la educación tiene que tener mínimo una canasta educativa, que no cobre la matrícula, que los uniformes, si se van a exigir como condición para entrar, se tienen que entregar, como en muchos países se hace, en países de Latinoamérica, que garantice la alimentación de los niños y niñas, sino que los niños, si no tienen plata para estar toda una tarde en otro lugar, entonces no pueden ir, no, que se garantice que tienen mínimo la alimentación en ese lugar. Que si vive muy lejos, que se garantice el transporte. Y también los útiles escolares, porque resulta que si una persona no tiene trabajo, una familia no tiene trabajo, se quedó sin empleo, debería tener al menos la condición para que los niños, que tienen los derechos por encima de los adultos, no tengan esto como obstáculo. Por ejemplo, si no tienen útiles, estaría cargando un caso como el de Lorenzo, un obstáculo que no le dejaría entrar a la escuela.
Si no tiene transporte, también sería un obstáculo para entrar a la escuela. Si no tiene alimentación, también sería un obstáculo. O si no tiene uniformes, o si se le cobrara la matrícula. En Colombia solo hemos podido llegar hasta la matrícula. Imagínense eso. Todavía en Colombia no hemos podido exigir, digamos, al gobierno, y no al que está en este momento, sino en general, a los que estén de turno, que se garantice uniformes, alimentación, transporte, útiles escolares. Cuando una alcaldía, que casi siempre es la que se encarga también de poner estos recursos y no vienen del Estado como tal, digamos, en un año entrega kits escolares como en Itagüí, mi hija estudió en Itagüí. Si se hizo una vez y demuestra que con el presupuesto se puede, tiene que seguirlo haciendo año tras año, porque los derechos no se pueden devolver, antes tienen que seguir avanzando. Entonces, muchas veces por desconocimiento decimos, ah, mira, este alcalde no regaló útiles. Si entendiéramos que esto no es un regalo, sino que es un derecho completo que se está garantizando, lo que haríamos es acompañar a los niños y niñas a que valoren, por ejemplo, estos útiles, a que sepan que uno no estudia con stickers y con ese tipo de cosas, y que valoren, digamos, eso que se entrega, y que puedan ponerse también esos recursos en otro lugar. Pero además, que se siga exigiendo a los gobiernos locales y nacionales que se entreguen. Miren, hay el derecho a la educación, y esto es algo que vamos a dejar para el próximo encuentro, tiene 4 A's o 4 componentes. Uno es que estén suficientes las escuelas, los maestros, que el derecho esté disponible, que es el primero, que es asequibilidad. El otro es la accesibilidad, que se tengan las condiciones económicas, geográficas, de transporte, lo que les decía, pues de poder contar con las condiciones. Otro es que sea adaptable, que si el contexto es diferente, que si tiene necesidades educativas, que si es una comunidad étnica no se le enseñe otra cosa, sino, por ejemplo, lo desde su lugar y desde su comunidad. Y otra es que sea de calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que se exija, ¿cierto? Que se aprenda, que constantemente se esté capacitando, no solamente a los maestros, sino también a las familias, que se acompañe, digamos, desde ahí. Finalmente, quiero dejarles esta reflexión. Esta frase dice, tus sueños son tus derechos. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan esta frase? ¿Qué se imaginan? ¿Una palabra? ¿Qué se imaginan? Los sueños. Oportunidades. Oportunidades, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Miren, yo no sé para ustedes cómo ha sido el proceso, por ejemplo, universitario, pero para mí ha sido muy difícil terminar, por ejemplo, una carrera, saber que además trabajo, que tengo una hija, ¿cierto? Como todo esto, pero no porque sea difícil, yo puedo considerar que ahí termina mi sueño. ¿Yo qué quisiera? Que ese sueño que yo tengo, que son seguramente los sueños también de mi hija cuando ya viene, pues, y que ya está en grado quinto, de los niños y niñas que acompañamos, de ustedes también como adultos. Esos sueños que tenemos es lo que merecemos, ni más ni menos, imagínense. Uno diría, ay, no, en serio, todo. Universidad completa, sí. En serio, todo. Que yo pueda viajar por el mundo y conocer qué pasa en otras culturas para formarme y para ampliar mi conocimiento, sí. ¿Usted sueña con eso? Ese es su derecho. ¿Por qué? Porque resulta que los derechos son solamente un punto de partida. Lo que tenemos hoy es solamente el punto de partida para lo que podría ser. Y eso que Nos podría ser... falta soñar en grande. Eso, totalmente. ¿Cierto? Depende de nosotros, de si queremos moverlo, de si queremos pensarlo, de si lo imaginamos y luchamos porque sea así. Y luchar. Eso. Sí, miren, si las personas como mi mamá, como mi familia, como sus familias, como sus padres, por ejemplo, no hubieran soñado con que podía ser diferente, algo hubiera cambiado. Sería muy difícil, ¿cierto? Sería muy difícil que hubieran cambiado las condiciones y todo el mundo se resigna. Pero entre más la gente sueñe, piense, luche, seguramente se pueden alcanzar esos derechos. Doña Amparo, ¿nos quiere contar algo? Sí, porque es que uno mismo, uno dice, no, es que yo hubiera hecho esto, pero es que uno a veces es el que no hace que las cosas mismas pasen. Porque uno dice, yo me voy a trazar esta meta
Y esta meta es la que yo voy a hacer. Pase lo que pase, yo voy a hacer estas metas. Y uno se va haciendo las metas y uno trata de cumplirlas a cabalidad que uno quiera, sino que uno mismo en la mente se pone los obstáculos. Es totalmente cierto. Yo creo que las Yo le hablo mayores... mucho a mis niños así, vea, yo le hablo mucho a mis niños. Yo tengo un niño de 14 años y mi niño desde pequeñito, él dice, mamá, yo voy a ser ingeniero y voy a ser abogado. Quiero esas dos, ingeniero en sistemas o lo que quiera él, ¿cierto? Él siempre dice que va a hacer esa ingeniería. Y ya en este momento, ya ha ido a la universidad que él quiere estudiar, a ver cómo es la universidad. Me dice, mamá, los sueños uno mismo. Yo, sí, mío, toda la vida, desde que eres un bebé, te he metido los sueños uno mismo, se plantea las cosas y uno mismo hace que se hagan realidad. No busca obstáculos, sino salida a las cosas. Y así en la vida uno logra lo que uno quiere. Totalmente cierto. Miren, y se hace mucho más sencillo cuando estamos juntos, Sí, ¿cierto? cuando hay una compañía familiar, mucho mejor. Y cuando no solamente la familia, sino, por ejemplo, la sociedad, la Sí, comunidad, el barrio o la ciudad se une para que eso... se presta para las cosas, sí, uno mismo se Miren, por tiene que ejemplo, lo abrir que los pasó, caminos. sí, miren, por ejemplo, con lo que pasó con la Universidad de Antioquia. No sé si supieron que solamente seis, imagínense, seis de tantos estudiantes que podían haber, se quedaron ahí haciendo huelga de hambre, solamente por llamar, por ejemplo, la atención de los medios de comunicación y del gobierno, de hacer presión. Sí, En estas condiciones en las que estamos, no se podía pagar matrícula, y lo lograron. Para este semestre sí, que viene, ningún estudiante de la Universidad de Antioquia paga matrícula. Eso no es posibilitar para todos mejores condiciones, totalmente. ¿cierto? Y lástima que apenas quedaran 6 donde son tantos, tantos alumnos. Sino que muchos también les da miedo, ¿cierto? Y eso es entendible. Ah, sí, es entendible, cada quien lucha por lo que quiere. A esos 6 seguramente en realidad era lo que tenían que hacer para que las cosas cambiaran. Ujú, sí. Yo les agradezco muchísimo este ratico, mucho, mucho, y en 15 días la idea es que volvamos, que nos sigamos conectando y que podamos entonces seguir conversando sobre la educación, no solamente sobre esto, sino profundizar sobre otro tipo de detalles y que podamos también pensar en nosotros como familias, cómo nos vamos formando también para cumplir los derechos de nuestros niños. ¿Listo? Sí, profe. Les mando un abrazo grandotote, saludos a Miguel, a Seba, a Melanie, a Jesús. Ah, bueno, profe. Bueno, Profe, usted y yo tenemos una conversación pendiente, ¿para cuándo? Cierto, mañana yo puedo. Si quiere conversamos por Ah, ahí. bueno, usted me dice la hora. Claro que sí. Cuídense mucho. Ya esta reunión parece que se va a tener. Feliz noche para todos. Profe, muchísimas vale, hasta gracias. luego. Con mucho gusto y con mucho amor. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, profe, eso lo sabemos. Gracias, chao. Hasta luego.